Hay cárceles que no tienen barrotes y cada día algo se libera. Soy Laura Herrera y esto es Gira la llave. Había una casa al final de la calle que nadie visitaba. Tenía las persianas siempre cerradas, el jardín crecido y una reja oxidada que sonaba con el viento. Todos los niños del barrio la conocían y sin que nadie lo dijera, todos hacían lo mismo. Cruzaban al otro lado de la calle antes de pasar frente a ella. Nunca lo hablaron, simplemente así era. Era como un acuerdo silencioso. Un día llegó una niña nueva al barrio. Se llamaba Sofía. Y como no conocía ese acuerdo, hizo algo que nadie más hacía. Se acercó a la reja, la agarró con las dos manos y se asomó hacia adentro. Los demás niños se quedaron quietos mirándola desde lejos. El corazón se les aceleró. Había una sensación compartida de que debía alejarse, pero nadie dijo nada. Sofía no tenía miedo, tenía curiosidad. «Miren», dijo mientras los demás empezaban a acercarse con cuidado. «Hay rosas adentro, están creciendo solas». Y tenía razón. Detrás de todo lo que había imaginado había un jardín. Uno que nadie había visto, simplemente porque nadie se había atrevido a mirar más allá de la reja. La casa nunca cambió. La reja siempre estuvo ahí, las persianas igual, el jardín el mismo. Lo que cambió fue la mirada. Eso es lo que hace el miedo. Te convence de que ya sabe lo que hay adentro. Y desde ese ya sé, deja de preguntar, deja de acercarse, construye una historia completa sobre algo que nunca miró de verdad. Y tú, que estás escuchando esta historia, pregúntate, ¿cuántas casas así tienes en tu vida? ¿Cuántas cosas llevas años cruzando al otro lado de la calle sin haberte asomado de verdad? Y si lo que más te da miedo es exactamente donde están las rosas. Soy Laura Herrera y yo también, sin darme cuenta, hice un acuerdo silencioso. La diferencia es que el mío no fue como los niños del barrio de la historia. El mío lo hice mucho antes. ¿Adivina dónde? En un colegio de monjas. Sí, seguramente no sabías que estudié en un colegio de monjas y ya te imaginarás todas las creencias con las que crecí. Y solo te voy a contar una como ejemplo. Y es una frase que me la aprendí demasiado bien. Y dice, una mujer buena siempre da más de lo que recibe. Ah, ¿qué tal? Yo me lo creí completico. Lo viví, lo convertí en identidad durante muchísimos años. Eso siempre me llevó a ser una persona que da mucho, que se exige demasiado, que demuestra más de lo que debe. Y eso me llevó a volverme súper hacedora, con una energía masculina muy alta, muy ejecutora, muy de resultados. Y en ese ser constante me fui perdiendo, me fui alejando de algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Y es ahí cuando yo escucho esta historia y digo, ok, acá tengo la reja frente a mí. Y obvio, mi reja no era una casa al final de la calle, era el permiso de recibir. Yo creía que todo me lo tenía que ganar, incluso el amor. Me tenía que ganar el amor de los demás. Y como los niños del barrio, llevaba años pasando de largo frente a esa reja, sin cuestionarla, sin asomarme, sin hacerme preguntas, como si hubiera hecho un acuerdo invisible durante todos estos años. Usted se tiene que ganar las cosas, Laura Herrera. Hasta que un autor que me gusta mucho vino como a liberarme, como a quitarme un poquito esa carga de encima. Este autor se llama Don Miguel Ruiz y él explica un concepto que me hace mucho sentido, que lo denomina domesticación. No sé si lo has escuchado. Y es una programación invisible que absorbemos desde niños y seguimos como un mandato sin haberlo elegido nunca. Y cuando yo escucho que Don Miguel habla de eso, de esa domesticación, por primera vez me pregunto, ¿cuántas de las cosas que creo sobre mí misma las elegí yo? ¿O cuántas son creencias que vengo arrastrando? Y ahí agarré esa reja con las dos manos y reconocí que esas creencias no eran mías, que podía permitirme recibir sin calcular, dejar que me cuidaran sin querer devolvérselo inmediatamente a la otra persona. Esta sí que fue dura, soltar el control de los resultados, descansar sin que eso me hiciera sentir culpa o traición conmigo misma. Y ahí llegó la gran conclusión, y es que empecé a abrazar mi femenino. Ese que había estado ahí todo el tiempo, creciendo solo, detrás de las rejas, esperando que yo me acercara, que lo abrazara.
para encontrar esa hermosura, así como esas rosas de la historia que estaban ahí justo detrás de esas rejas. Ahí estaba esa versión de mí que no necesitaba hacer nada para merecer. Recuerda entonces la llave de hoy. No todo lo que crees sobre ti mismo lo elegiste tú. Y lo que no elegiste, lo puedes soltar. Eres la llave, gira la llave.